Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a Buscando a los Anahuacas. En esta ocasión vamos a leer uno de los primeros relatos de los juicios de la Inquisición del libro Zumárraga de la Inquisición Mexicana 1536-1543 de Richard E. Greenleaf. Es el capítulo Los indios y la Inquisición y el subtítulo Los idólatras de Azcapotzalco. Es una breve lectura, vamos a ver de qué trata y ahorita la comentamos. Antes de la conclusión del proceso de Mixcoac, Zumárraga había empezado la investigación de idolatría en el pueblo de Azcapotzalco, actualmente un suburbio de la Ciudad de México. No fue sino hasta el 19 de noviembre de 1538 cuando se hicieron los cargos formales. Ese día un alguacil indio de Azcapotzalco se presentó ante Zumárraga con ciertos ídolos y objetos de sacrificio que habían descubierto en una casa del pueblo. Llevó consigo a varios de los residentes a quienes había arrestado por idolatría. Entre ellos estaba Juan, quien había protegido a los ídolos y había sacrificado y ayunado por ellos, y a tres ancianos prominentes que habían ordenado que se hicieran las ceremonias y los sacrificios. Juan declaró que Tacatecle había ordenado un ayuno de 100 días para una buena cosecha de maíz y que tenía en su casa tres ídolos: Huitzilopochtli, Xilhuaque, Xialeuque y Tlaloc. Juan dijo que había visto sangre en los labios del ídolo Huitzilopochtli y que los ídolos tenían incrustaciones de turquesa y de piedras preciosas. Juan mencionó ídolos ocultos en las casas de otros principales del pueblo. Por la noche se hizo una búsqueda de los ídolos y se confiscaron las propiedades de los tres jefes. Pedro, otro indio de Azcapotzalco, declaró respecto a los 100 días de ayuno. El ayuno estaba dirigido a Tezcatlipoca y los tres acusados que habían hecho que Pedro ayunara durante 100 días en tanto que ellos comían. Pedro y otros dos habían sido encerrados en una casa donde no había mujeres y quemaban un incienso una vez al día y dos por la noche con ofrecimientos intermitentes de copal al dios Tezcatlipoca. También se ofrecían tortillas que luego se comían los hombres después del ayuno o se distribuían entre los muchachos del vecindario como pan bendito. Los tres principales que poseían los ídolos y que habían ordenado el ayuno y otras ceremonias quedaron sin ninguna defensa posible. Uno de los acusados, Martín, declaró que era cristiano, que había sido bautizado hacía 10 años y que él y otros habían ordenado el ayuno. Dijo que comprendía que el diablo le había estado engañando durante 4 años y que había efectuado estas ceremonias y otras sin ser conscientes de su pecado. Ahora pedía perdón, suplicaba misericordia y juraba que de ahí en adelante sería un cristiano modelo. Los otros dos hicieron esencialmente las mismas declaraciones y el abogado defensor dirigió a los acusados a la clemencia de Zumárraga. El 22 de noviembre de 1538, Zumárraga pronunció sentencia. Los tres convictos habrían de comparecer el sábado 24 de noviembre en la iglesia, amordazados, con corazas en la cabeza y velas encendidas en las manos, y habrían de estar de pie durante la misa y ser los sujetos de un sermón sobre sus errores. Debían entonces abjurar de sus pecados públicamente ante la congregación. En vista de que aquella era una primera ofensa, Zumárraga ordenó que podían ser reconciliados, pero advirtió que la idolatría recurrente podía significar la muerte en la hoguera. Sus propiedades serían confiscadas y el 23 de noviembre se les dieron 100 azotes a cada uno en el mercado público de la Ciudad de México y se les rapó. El sábado 24 de noviembre de 1538, Zumárraga dijo el sermón en Azcapotzalco y los tres indios cumplieron su penitencia, arrodillándose y retractándose de sus pecados. Se quemaron entonces ante la asamblea del pueblo los ídolos y los atavíos del sacrificio. Recuerden que aquí se estaban viendo lights según estos testimonios, según esta recopilación del historiador. Pero después, no me acuerdo en qué año, hubo una bula papal en la que pues no se podía enjuiciar igual a los españoles que a los anahuacas en el papel. Vemos
Otra vez, ¿por qué hace esto? Esta cosa tan extraña. Que una de las quejas, uno de los relatos, o muchos de los relatos de Fray Bartolomé, Las Casas y más, de más personajes, es precisamente la crueldad, la inhumanidad con la que eran tratados los invadidos. Entonces, de entre la distancia en entendimiento, la distancia de tiempo y la distancia del historiador para comprender todo, pues tenemos que empezar a construir por nosotros mismos. Es increíble porque los historiadores inmediatamente niegan la palabra de la tradición. La academia es la que tiene la última palabra y los entendimientos de estas personas, generalmente extranjeros y estúpidos, como para poder intentar traducir nuestra historia, nuestros entendimientos o los entendimientos de nuestros antepasados, no somos ellos, pero a partir de ahí se está construyendo, a partir de ahí se construyen las identidades con las que estamos acostumbrados y adoctrinados y distantes de la realidad, porque entonces, si estas son las interpretaciones, siguen siendo dogmatizantes y siguen siendo ignorantes y distantes. Para que las nuevas generaciones te intenten acercar, ya llegan con un sesgo, llegan con un filtro, llegan con una satanización, porque por supuesto que influye, en la que ya estamos absolutamente distantes ideológicamente de lo que verdaderamente pasa. Es bien doloroso. Ina, buenas noches. Si el padre Hidalgo lo pintaron pelón y anciano, ahora imagínense si ahí ya habían pasado cuántos años de conquista, 300 años. Ajá, y todavía fueron sumamente crueles. De hecho, mañana se celebra el aniversario de su excomunión, de que lo despojan al Hidalgo. Son unos manchados con Hidalgo. Unos hijos como con todos los que intentaban rebelarse ante los poderes eclesiásticos y monárquicos. Imagínense todo lo que no sabemos. Por esa irracionalidad de los europeos. Porque son irracionales y son salvajes. Porque sus construcciones, sus héroes, sus glorias, su civilización se basa en la destrucción, en el sobajamiento. De eso vamos a hablar. Ya me enojé. De eso vamos a hablar en las siguientes lecturas, porque precisamente nuestro querido amigo Guillermo Marín llega a hacer un perfil de estas personas, de quiénes son los que llegan a la náhuac, cuál es el perfil de los invasores, construye a partir de ahí y cómo se da este proceso de colonización, el periodo colonial y posteriormente pues la rebatinga entre los españoles y criollos para liberar estas tierras. Esto lo quería hacer desde hace 2 semanas, obviamente en las fechas pertinentes, pero no importa en qué momento lo escuchamos. Todo esto nos hace comprender la realidad. La verdad es que hemos estado difundiendo la cápsula de la breve historia del clasismo y vemos lo cercano que estamos a esas épocas donde solamente los poderosos pueden existir con libertad, las familias de los que tienen y el pueblo bueno y el pueblo de a pie mendigando por dignidad. No manchen, ya estamos en 2024. Si comprendemos la historia y vemos que nos han arrancado de todo, no importa la fecha en la que veamos este programa, siempre va a ser vigente y siempre va a ser indignante la historia y el hecho de comprender por qué seguimos prácticamente en las mismas, sometidos por muy pocos. Y en general, por gente que viene de afuera. Bueno, voy a descansar, voy a cenar algo, termino esta transmisión y al ratito nos echamos otra lectura para cortarlo, como les estaba diciendo, editar esta también e irla subiendo en el transcurso de estas semanas. Muchísimas gracias para los que compartieron esta lectura con nosotros. Muchísimas gracias a los que comentaron, a los que se comentaron. Si les gusta este estado puro de las lecturas apasionadas y viscerales y lo quieren compartir, se los agradeceré mucho para que lleguemos a más personas.
Y pronto hacemos los extractos necesarios de estos mismos contenidos. Muchísimas gracias. Al ratito espero volverme a conectar con ustedes y leerles estos perfiles. Y si todavía me dan la garganta y la voz, leerles el texto de Flores Magón para que se quede aquí en el canal. Que lo tengan siempre, 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 siempre de lado, siempre a la mano para estos tiempos que vienen y para los que ya vivimos. Hijo, ¿qué dicen? Pues es que en nombre de la religión, dice Alsace, todo en nombre, sí, del fanatismo impuesto y de ese vínculo enfermo y de los poderosos, de la estupidez que representa monarquía y esa mafia confabulada de la religión. Qué horrible. Oye, Hidalgo apoyaba mucho a los excluidos, sería como su hermano. Pues sí, pero sus intereses eran también los capitanes. Te enojo porque se manchaban los españoles. Era todo ese grupo de criollos que decían, ¿por qué tanto para ellos? Si nosotros también somos españoles, tuvimos la maldición de nacer en estas tierras, pero ya no queremos depender, nosotros queremos controlar esas tierras. Y de eso no nos hemos librado. Por eso es vigente esta historia. Pero en fin, todo tiene sus... No es tan maniqueo tampoco. Son símbolos de libertad. Y en ese punto, pues por supuesto que buscamos la justicia. Ya si nos ponemos a desmenuzar, pues tampoco podemos idealizar tanto, ni victimizar tanto a los nativos, ni satanizar tanto. Hay que desmenuzar y comprenderlos desde los aspectos humanos y profundos de lo que somos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la paciencia. Al ratito procuraré volverme a conectar, como ya les decía. Esta cámara se quedó conectada y me acabo de dar. Ahí está. Es que me encanta esta cámara, es la del iPhone e incluso creo que me cambia de color. Cuídense mucho, nos vemos pronto, al ratito y no se pierdan las efemérides. Gracias.